disfruto de la paz bastante porque estoy muy pendiente de mi mente y eso me permite eh, estar observando, porque mi propósito es la paz, ese es mi propósito. Y como es el único propósito que tengo, estoy muy pendiente de mi mente y he logrado estar por largos periodos de tiempo observando la paz a pesar de la cotidianidad del día y no me salgo o puedo observar al ego y entregárselo al espíritu y ver cómo el espíritu obra en mi entorno y ver el poder del Espíritu Santo. Y yo haciéndome a un lado sin yo hacer nada. Pero el ego es muy ingenioso y se cola por muchas partes y la culpa inconsciente es muy grande eh, y son como capas de cebolla y como dice Nina, nos iluminaremos en esta vida, Dios, o sea, no es mi objetivo, mi propósito es la paz. Y como mi propósito es la paz y yo no tengo que hacer nada para tener paz más que aquietarme y estar en mi mente recta, esa es la práctica que yo hago siempre de los ejercicios y como es una decisión personal y es una cuota de dosis de buena voluntad de querer estar en tu mente recta y eso eh, cambia la forma de percibir, eh, porque el espíritu siempre está atento y te regala pensamientos que abren, que son de compasión, eh, me dice está dormido, no sabe o es mi reflejo, mira, es tu culpa, lo puedo observar y es algo maravilloso que lo compartimos aquí. Yo hace poquito me dejé guiar por el ego y tuve un conflicto muy grande con toda mi familia. Estaba involucrado mi hermano, mi hijo, mi sobrina, mi papá. Fue muy triste. Yo eh, lloré mucho, me victimicé, caí en todas las cosas que pensé que no, ya no iba, no iba a volver a suceder y estaba ahí victimizándome, llorando, imponiendo, quería tener la razón, estaba defendiendo mi personaje, pero quería ser Elena, no quería ser la hija de Dios. Y esa es algo que para mí fue un aprendizaje importante igual, porque me regaló el darme cuenta de que mi sentir es lo que me muestra si estoy siendo hija de Dios o estoy siendo hija de Leo. Y eso es algo que no pasa nada, pero que es un regalo porque eso es lo que hay que limpiar. Eso es lo que trae el perdón, el reconocer que estamos albergando una creencia falsa de nosotros mismos. Entonces, es como cómo me relaciono conmigo, cómo me perdono, porque todo lo que te lo veas en ti y te hagas responsable y cargo, porque lo que tienes en la mente es lo que vas a ver afuera. Y eso es algo que es una regla, porque el sueño va a cambiar o el sueño va a ser feliz cuando tu mente esté solo queriendo ver paz y eso es un desafío para todos y es un regalo precioso y que vale la pena, por lo menos para mí, eh, darle toda mi vida a eso, porque lo único que, que quiero es conservar esa paz que por momentos me parece que, wow, no es de este mundo y, y que me permite observar lo que está afuera sin culpa y sin sentir que pierdo mi inocencia por observarlo. Si lo único que tengo que hacer es entregárselo al espíritu, porque él se encarga de limpiarme. Y yo creo que eso no te frustre, continúa porque ese camino amoroso que encontraste va a seguir y no va a parar nunca. Y el espíritu ya está en ti, confía en él. Tu camino es perfecto tal como tiene que ser. Él sabe, nosotros no sabemos nada.
nosotros no tenemos idea. El personaje nuestro, el ego no sabe nada. Al ego hay que enseñárselo todo. Incluso se viene a sentar aquí a aprender para después decirte cosas. Pero el ego no tiene idea, mientras que el espíritu ya está completo. Tú no le tienes que sumar nada a la verdad, no tienes que intentar hacer algo para que sea verdad, tienes que aceptar la voluntad de Dios y aceptar que Él te va a enseñar, que el espíritu te va a enseñar a recordar quién eres, porque no somos este cuerpo. Eso quería compartir, Nina. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Bueno, lo que sigue es mi humilde opinión. O sea que puede estar totalmente equivocada porque es solo eso, una opinión. Este, he escuchado comentarios que a mí me parecen sumamente optimistas de gente que piensa que, incluso vi un video de una señora que decía que esta era su última encarnación. O los de Sadhguru que decía que su esposa fallecida, se iluminó. Lo cual me parece muy poco probable, pero, o sea, por lo que veo, lo poco que puedo juzgar con mi ego. Bueno, la cosa es, se las pongo tan fácil como esto. En la ilusión de espacio-tiempo, todo se creó al mismo tiempo, cuando fue la gran explosión. Eso ocurrió, según nuestra ciencia, nuestros datos, hace 13.800 millones de años. Desde entonces existes. Existes como polvo de estrellas o lo que sea. Bueno, si esto, lo que tú estás experimentando ahora en 2025, es un efecto de lo que ocurrió hace 13.800 millones de años. Es ridículo para mi modo de pensar egoico pensar que en 20 años de estudiar budismo me voy a iluminar. Pues es lo mismo con un curso de milagros. Pensar que en 20 años me voy a iluminar, pues es para darle risa, yo creo, no sé si a Jesús, al Espíritu Santo, pero una risa inocente. O sea, no es que se burlen de ti, pero qué optimista es. Yo, qué optimistas somos. O sea, es un trabajo que requiere tal vez 100, 200 años, no sé cuántos, se ahorran miles de años. Y de hecho, hasta Jesús se vio, no sé por qué lo puso así tal vez para que no pareciera exagerado, pero en la desaparición del universo nos dicen que para que se desaparezca todo el universo va a transcurrir 1 millón de años. Eso es lo que te vas a ahorrar. Pero a lo mejor Jesús lo puso así, no sé, yo nada más estoy haciendo mis conjeturas. Porque si estás estudiando este curso, quiere decir que ya estás o sea, ya estás más cerquita, ya nada más te quedaban como, no sé, miles de años, 5.000 años nada más. ¿Cuántas encarnaciones son 5.000 años? Son muchas, 50 o las que sean. Entonces, creer que no lo estoy haciendo bien porque todo parece un caos en mi vida, también es una trampa del ego para hacerte estancar, para que tengas inercia en él mismo, en el ego. En realidad, estamos mucho más avanzados de lo que nuestro ego quiere pensar, pero eso no significa que nos vayamos a iluminar en 20 años de estudiar un curso de milagros o budismo. Hay que ser, como yo digo, que realistas, entre comillas, o ilusionistas. En la ilusión de tiempo-espacio nos estamos ahorrando miles de años. Y yo se los he preguntado, creo que de esa forma queda claro. Antes de conocer el curso, hay gente que ya llevamos algunos años estudiándolo, eh, para cambiar tu neurosis o tus miedos, muchos miedos que tenías, así como estabas sin hacer nada, así normalito, ¿cuánto tiempo te iba a tomar quitarte esa neurosis o esos miedos infundados? O fundados también. Puede ser un miedo a las alturas, bueno, las alturas te dan miedo. Pero ¿cuánto tiempo te tardarías en cambiar, sin hacer nada al respecto? O sea, como va la vida normalmente. Creo que sería muy difícil liberarse de esos miedos o inseguridades, pánicos, todo lo que va cargando el ego. Si no hay un cambio en la fuente que es la mente,
pues nos habríamos tardado cuántas vidas experimentando lo mismo y repitiendo los mismos errores. Conclusión, yo opino, opinión personal de Nina, que vamos muy bien, súper bien. 200, 300 años, súper. Para 1 millón que le falta a todo el universo, imagínate, 300 contra 1 millón es una diferencia aritmética impresionante. Ahora, si a nosotros los que estamos leyendo el curso nos dice miles de años, bueno, miles desde 2000 hasta imagínate cuántos, los que sean. De 2000 a 200, pues ya hay una diferencia también muy buena. Pero sí, o sea, es un ahorro tremendo, pero tampoco seamos tan, o sea, queramos correr antes de gatear. Todo se va a ver mal. Todo se va a ver mal porque estamos en el infierno, sencillamente. Pero es un truco del ego. Sí estás avanzando. Lo de las capitas de cebolla es muy buena guía que nos dan Arte Nipursa. Tus capitas de cebolla van muy bien. Solo que se ve igual. Sigues viendo como, ay, sigo siendo cebolla. Pero ya estás más chiquita, mucho más chiquita. Era cebolla gorda. Y ahora somos cebollín. Ya somos cebolla más chiquita. Bueno, eso es lo que yo opino. Y también hay la tendencia de pensar que nuestros familiares se van al cielo o se iluminan y demás. Yo no estoy aquí para quitarles creencias, ni Jesús tampoco. Ninguna creencia te es arrebatada. Pero solo hay que comparar. Si tu familiar no tenía la mente de Cristo, o sea, no era igualito a Jesús en su mente, pues no está en otro lugar más que aquí. Sigue encarnando y sigue por aquí. Si tu familiar tenía una conciencia normalita, pues normalito sigue en el mundo y sigue encarnando. Entonces, nada más eso es como la comparación. Pero todos son opiniones. Esto no viene en el curso. Estas nada más son conjeturas, mías. Pero en una palabra les estoy diciendo, seamos optimistas, vamos muy bien, pero al mismo tiempo, este, seamos negativos. No, o sea, las dos cosas. Es paradójico mi comentario. Adelante, Jamie, por favor. Me hiciste acordar de No te olvides de reír, Ajá. eh, el libro donde varias personas comentan según su punto de vista cómo fue la vida de Bill. Dice que en algún momento comenta que Helen preguntó al Espíritu Santo que cuántos se iban a iluminar con el curso de milagros y le contestaron que 200. Entonces que a Bill se le hacía raro que pues que él ya sabía que habían muchos más de 200 alumnos del curso de milagros y que en los años pues iba a aumentar ese número que como así que solo 200 se iban a iluminar. Sí. Yo no recuerdo Entonces, esa parte. Si la llegas a leer, me dices por dónde está. No me acuerdo. 200 se me hacen muchos. Ajá. sí, entonces yo decía, bueno, 200 nomás. Y después me ponía a pensar, y no dice en cuánto tiempo, no dice en esta primera cochada de alumnos del curso de milagros van a ser 200, sino dice en general 200, o sea que sí. Y después Pursan y Arter dicen que en 500 años todavía van a estar leyendo el curso de milagros, y entonces yo digo, ¿y entonces cuánto tiempo vamos a tardar para que esos 200 se iluminen? Me ac- Después, sí, sí, después repaso el libro y cuando lo encuentre te digo dónde está. Muchas gracias, Jamie. Me recordaste una canción, Juan dio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros bailaban y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré. Ay, Dios. Pues quién sabe cuál sea el número que dio Juan de los redimidos. Los testigos de Jehová dicen que 144,000 o cuántos. Sí, 144,000. El, Ellos tienen el, eh, las más. pero pues al fin y al cabo, como dice Elena, lo que nos debe importar es estar en paz en este momento, y eso está disponible para todos en todo momento y lugar. Solo es acostumbrarnos a conectarnos con el Espíritu Santo, y ahí ya veremos si nos iluminamos en esta o en 100 o en 200 o en 500 o ahí miramos a ver.
Ya veremos. Sí, sí, sí. Lo que, bueno, yo estoy como haciendo un cuadro más amplio de lo que pasa. em, Fijarnos en nuestros problemas o que nos enojamos o hacemos las mismas cosas que antes. Es un truco porque el ego te trae eso para que creas que ese es el obstáculo y que no puedes sobreponerlo. Pero en realidad con eso que estás viviendo ahorita estás deshaciendo todo lo que hay antes, o sea, todo el pasado. Hasta que tú llegaste aquí, te manifestaste en este cuerpo, se ha repetido eso, uy, muchísimo, 13.800 millones de años. Hemos repetido lo mismo. Entonces, aunque parezca caótico y demás, el que ya sepas que tienes otro maestro ya se abrió el cielo, ya lo estás viendo a la distancia. Ya nada más falta que venga la nave espacial, se pose sobre ti y te jale. Ya estamos cerca. Y antes no, aunque teníamos el Espíritu Santo, claro que siempre lo hemos tenido, no éramos tan conscientes de ello, sí, de ello, del Espíritu Santo. Pasábamos casi todo el tiempo con el maestro equivocado. Y el saber que dispones del maestro correcto ya es un avance tremendo. Entonces, y los libros de Gary también son muy alentadores. Creo que sin los libros de Gary no tendríamos perspectiva sobre, o estaríamos súper optimistas como esta señora del video de yo, esta es mi última encarnación. Y yo así, sí, ay, qué valor, qué valor para sentarse ahí en una entrevista y decir eso, ¿no? O sea, El, Ni- Nina, es que ella va a ser como esas personas que viven 500, 600 años, entonces todavía falta un rato. pues, pues es otra opción, pero decía que como no tuvo hijos, por eso, que porque los iluminados, ya no quieren dejar lazos kármicos y yo, ok, esa es su lógica. No, pues qué valor para decir que en esta se va o deja de encarnar. Pero bueno, cada cual, cada cual. Solo estoy viendo mi proyección de arrogancia en esta hermanita. Entonces, me perdono por eso. Y algo les iba a decir, dice, ya, Ale. Bueno, vamos a reiniciar dándole gracias al Espíritu Santo por este encuentro, bendiciendo la mente recta y receptiva de cada uno. Te agradecemos, Espíritu Santo, por tu presencia en nuestra vida, por ayudarnos a juzgar todas las cosas. Te agradecemos por enseñarnos la expiación, que nada ha pasado que nos separe de Dios ni de nuestros hermanos, y te encomendamos aquellos asuntos que aún quedan por resolver, aquellos perdones que no se han realizado. Te encomendamos a todo hermano que necesita un milagro, sabiendo que tú estás a cargo y que el plan de perdón es perfecto, y agradecemos a nuestro hermano Jesús por su paciencia infinita. Y encomendamos también este encuentro. Y vamos a creo que nos quedamos, ¿en dónde nos quedamos? ¿Será que nos hubiéramos quedado en el 15? Yo pensé que habíamos avanzado más, pero parece que nos quedamos ahí en el milagro 15. Bueno, vimos los primeros, nada más vamos a ver los dibujitos ahí que puse. De los primeros, el significado de los milagros. Aquí estamos viendo lo mismo que en la clase de los jueves, pero pues aquí es con los avanzados, o sea, aquí se puede hablar de todo. En la clase del jueves no. O sea, es diferente el enfoque. De hecho, a mí me cuesta mucho trabajo los principiantes, pero que son de externos. No sé bueno, o sea, como ustedes, pero principiantes me cuesta mucho trabajo. En la cárcel yo ya tengo un discurso casi como merolico, que les digo, a ver, el curso es esto, porque es un público, o sea, ya conozco mi público, pero acá como es variado, cómo me cuestan los principiantes, digo, ay Dios, porque no conozco sus creencias, no sé hasta qué punto puedo, como que tengo que ser muy prudente y a veces me cuesta trabajo porque soy muy expresiva, vamos a decir, hablo demasiado.
Entonces sí me cuesta un poquito de trabajo, pero bueno, voy a confiar en el Espíritu Santo, que cada quien escucha lo que proyectó escuchar en mí y en cada hermano. Entonces Pero vimos en el... el manual, ¿Cómo? pero en el manual del maestro dice que para cuando tú estás lista, llegan tus alumnos específicamente preparados para ti. Eso. Entonces no te afanes, suéltalo. Pues ahí lo dejo, pero sí, me parece un poco más... Curiosamente es, en términos de enseñar el curso, se me hace más fácil enseñarlo a los que no saben nada que a los que saben mucho. ¿Por qué? Porque las creencias se contraponen, entonces es como querer escribir en un libro que está lleno, en un cuaderno lleno. Ay, tienes que ir con pincitas. Y los de la cárcel no saben nada. Bueno, lo que sí saben, mucho cristianismo, pero eso se puede manejar. O sea, como que el curso ahí va, sí, nos vamos. Ya sé cómo lidiar con eso, con las creencias cristianas, pero acá es como que saben más de metafísica, de nueva era, de muchas cosas. Catolicismo, cristianismo y demás. Entonces por eso es que se me hace un poquito más complejo. Y de hecho también los resultados lo muestran porque pocos son los que se quedan. Bueno, también puede ser que no les guste mi enseñanza, eso también es la opción número uno. Pero en la cárcel sí, como que sí se quedan. Entonces, quién sabe. Bueno, quién sabe. Como dijo Jamie, que llega el alumno o llega el maestro que está para el alumno y el maestro que está para el alumno. Uno y otro se encuentran. Bueno, en el 11 que dice, la oración es el vehículo de los milagros, es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Y teníamos aquí la L habitual, que es, por medio de la oración se recibe el amor de Dios. Está Dios arriba. Ay, déjenme hacer más chiquito el esquema. Y recibes el amor por medio de la oración. Y por medio de los milagros, está esta flecha, expresas el amor a las creaciones de Dios. Me faltó otro corazón aquí en la cabeza del otro porque también es amor, de los que son totalmente amorosos o dignos de amor, para otros que también son dignos de amor. Entonces era esto de se recibe y se expresa. Luego vimos que el nivel superior de experiencia da lugar a lo espiritual y el nivel inferior lo físico. El ego siempre trata con tu mente inferior, eso nos lo va a decir más adelante. Entonces el ego siempre está ocupado con cosas corporales y Jesús siempre trata con nuestra mente superior, que es lo espiritual, donde está el Espíritu Santo. Y pusimos un ejemplo de cuando Nina se defiende de la hermana C, esto equipara a Nina con un ego cuerpo y eso es tener la razón. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Nina pide el milagro al Espíritu Santo, se desprende de ese resentimiento y entonces me equiparo al nivel espiritual y a eso me da la felicidad. En lugar de tener la razón, quiero estar en el nivel espiritual. Por cierto, ya va avanzando lo de la hermana C. Por lo menos ya no... Antes tenía muy arraigada la idea de venganza. Bueno, es una venganza muy... O sea, ella no quiere verme y yo dije, no me vas a ver. Entonces quería presentármele. Ya sea... O sea, ya estoy agradeciéndole porque pienso que el Espíritu Santo tiene un plan y que si ella no quiere que vaya es por algo y digo, es perfecto. Ya estoy en proceso de aceptación. Y digo, mi hermana me está librando de algo que no necesito por el momento, ni los involucrados o lo que sea. Así tiene que ser. Va bien lo de la hermana C. Luego, ese es el de los milagros son a la vez comienzos y finales y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. Y es cualquier cosa. Por ejemplo, si en el presente yo tengo pánico escénico, el milagro me ayuda a cancelar el pasado, que es en lo que se sustenta, es en estos juicios. Los juicios son pasado.
Y el milagro en el presente cancela el pasado y así libera el futuro. Que fíjense que estuvo bien curioso porque en una hipnosis me salió que el pánico escénico estaba relacionado con que 2 o 3 veces mis papás me dejaron en el coche, en la camioneta, encerrada, en lo que se iban, pero se fueron varias horas. Pasaron las horas y yo lloré y lloré y dije, ay, y yo bien preocupado, ay, ya los atropellaron, ya los abdujeron los extraterrestres porque en esa época estaban de moda, tal y tal. Ya llegaban y ya se me había pasado el llanto y ya ni se daban cuenta. Total que si yo me libero de eso, que eso tenía que ver con el pánico escénico, o sea, como que me dejaban sola ahí, tú, como si cuando me pusieran a hablar, es como que me abandonan mis papás. Órale, tú al frente y tú solita. Y con otra experiencia donde en algo que implicaba así como estar en público, por mi culpa fracasó el equipo. Entonces esas dos experiencias estaban ligadas al pánico escénico ahora, el del presente. Y puede haber otras de las que no soy consciente, más atrás, en vidas pasadas incluso. Bueno, con el Espíritu Santo se cancela el pasado y así tengo un futuro libre de pánico escénico, donde sé que siempre tengo la presencia de Dios en mi mente, en mi vida, a través del Espíritu Santo. Ese sería un ejemplo. También hemos puesto lo del el alcohólico que, bueno, la persona que perdona a su padre alcohólico y libera un futuro, donde tal vez iba a cometer los mismos errores. Luego en el 15 dice, todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. 14 y 15, en el 24 y 25 los vamos a ver. Lo que me di cuenta ahorita después de leer estos principios del milagro, pues como por lo menos 10 veces, 10 diferentes ocasiones, es que son espejo. Hay principios de los milagros que están como espejo, digamos, el 14 y el 24, el 15 y el 25, así. Ahorita los veremos con los principios de los milagros que siguen. Bueno, y ahora sí vamos con el 16. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. 16 de que aumentan la fortaleza del que da y le dan fortaleza al que recibe, es parecido también al de, ¿cómo se llama? Que invierten las leyes. Ay, espérenme, déjenme ver dónde está lo de. Ahí, las leyes físicas. Al ubicarte, no, era antes. Entonces tengo que irme. No está sujeto a las leyes usuales, pero tengo que irme más arriba. No recuerdo cuál es. Ahí está, en el 9. El que estamos viendo, el 16, es como el 9. Dice, los milagros son intercambio. Como toda expresión de amor que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa, dicho intercambio invierte las leyes físicas. Brindan más amor tanto al que da como al que recibe. En el 16 estamos viendo que dar es tan bienaventurado como recibir. Brindan más fortaleza tanto al que da como al que recibe. Entonces aquí dice, brindan más amor tanto al que da como al que recibe. Ahorita lo voy a copiar para que... ¡Ay! Para que lo veamos allá en el 16. Bueno, vamos al 16. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Y acá en el principio 9, brindan más amor tanto al que da como al que recibe.
Para ilustrar el 9 y el 16, pues lo más cercano que podemos, bueno, que a mí se me ocurre, es un abrazo. Cuando das un abrazo, no es que te quedes sin abrazo, sino que lo que recibes al abrazar a tu hermano, ¿cómo vamos a hacer un abrazo? Dios mío, ahí sí. este, Bueno, vamos a hacer bracitos así y el otro tendrá sus bracitos así y su cuerpecito aquí. Ajá. Cabeza uno y la cabeza dos, pues por ahí. Dios mío, no. Esto, espérenme, ya tengo una forma. Vamos a buscar un abrazo en internet. Es que eso quedó como si... Deja ese y ahí quedó bien. ¿Cómo? Que Ah, deja ese que ahí quedó bien. no, ahorita les pongo un abrazo, una imagen. Ay, esperen. Ay, ay, ay. Dios mío. Entonces, ahí ya se los pongo. Muy bien. Ahorita les comparto. Ahorita me acordé el veterinario dice que cuando los perritos le lamen la manita es como que gracias. Y sí, sí he visto cómo le lamen la manita. Dice, dicho intercambio, no, lo de brindan más fortaleza, aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Esto invierte las leyes físicas porque, por ejemplo, cuando das un abrazo no te quedas sin un abrazo, sino que el abrazo es más que tus brazos así. Tus brazos extendidos a la nada, pues no son nada. Pero cuando te unes a tu hermano y tienes esta conexión por unos instantes, el abrazo es más que la suma de sus 4 manos extendidas, por decirlo, o brazos, sino que ahí estás uniéndote a tu hermano. En un sentido, el abrazo es como algo simbólico de lo que ocurre con el milagro o con el amor. Bueno, ese es nuestro 16. Y el 17. Los milagros trascienden el cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Acá es lo mismo, del dominio, el milagro. Ay, cambio del dominio corporal o más al espiritual o invisible. De la visión corporal a la espiritual. El 18. El milagro es un servicio, es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu valía, tu propia valía y la de él. Bueno, pues esto es muy relacionado con lo que acaba de decir en el principio 17, que es el cambio súbito de lo visible a lo invisible. Entonces normalmente está tu hermano y tiene un cuerpo. Entonces lo que vas a ver, en lugar de ver el cuerpo, lo que vas a ver es el espíritu, que está representado por este solecito. Entonces ves más allá del dominio de lo corporal. Bueno, esto solo es una representación de lo que es la visión espiritual. Entonces, más allá del cuerpo, hacia al espíritu que es tu hermano. Por eso es el máximo servicio que le puedes dar a otro, verlo como realmente es, como espíritu, en lugar de ver cuerpos. Si tienen comentarios que agregar o preguntas, bienvenidas sean comentarios, preguntas, ejemplos, todo está bien. Luego, ahorita pongo el dibujito porque se borra.
Puedo Luego, hacer ahí un comentario, Nina, sí, que bienvenida, Soraya. No, no, la saluda a todas, ¿cómo están? gracias, igualmente. Bien, bien. No, con respecto a eso de obrar los milagros en, en el nivel donde las imágenes se ven externamente y vemos todos los hermanitos fuera de nosotros. Me acuerdo que yo hice un trabajo de perdón y que lo estoy haciendo todavía con el papá de mi hijo. Ujú, Y, claro, y yo veía como mi mente, o sea, al principio eh, n- creía que tenía que estar comunicándome con él, hablar con él por teléfono, como esa era como la conexión. De esa manera yo iba como a sentir no sé, esa restauración, ese perdón, ese milagro en el vínculo, donde yo obviamente todavía tengo mucho miedo y resentimiento, y en la forma se ve que la comunicación está cortada, o estaba, porque ya ahora empezaba a reanudar. Y cuando empecé a hacer los trabajos de perdón en clases, con las lecciones, era muy bonito hacerlo con el espíritu y traerlo a mi mente y verlo sonriendo y como que todo eso que de alguna manera yo quería o deseaba que eso sucediera en el plano material, yo ya lo estaba como viviendo esa, esa conexión con esa imagen, con ese cuerpo en mi plano mental. Y sabes que por un lado yo dije, gracias a Dios que la curación o deshacernos de eso, de esa falsa percepción de que proyecto en mi hermano, en algunos momentos no tengo que hacerlo de manera física, sino que tengo que hacer ese trabajo interno, es la mente, es la mente, es la mente, porque todavía hay mucho, en el caso del papá de mi hijo, ¿no? Yo sentía mucho miedo a su presencia. O sea, escucharlo o cuando me escribía un mensaje, mi cuerpo ya tomaba como se tensaba o, o veía que no quería ver el mensaje, leerlo de inmediato, sino que esperaba un tiempo. Y esto me ayudó mucho con el curso de iniciar este acercamiento a nivel mental, atreverme a visualizarlo, a sonreír, a verlo sonreír. Y lo que empezó a pasar, que ese fue un trabajo muy lindo que fue suscitando, es que mi mente empezó a traerme recuerdos de momentos muy felices con él y de momentos de mucha conexión, de conversaciones lindas, bueno, al principio cuando nos conocimos, y empecé a percibir que cuando él se venía a mi mente, automáticamente las imágenes que venían no eran donde yo me había sentido mal con él, sino que la mente ya traía ese tipo de recuerdos. Y, y eso fue tan, o sea, se mantuvo en el tiempo y después comenzó de una manera milagrosa, digo yo, no a comunicarse en monosílabos. Esa fue la primer como testimonio del milagro, sino que me empezó a escribir mucho, porque él no me escribía. Y yo también hice el trabajo de agradecerle, ¿no? En una noche quiero contar que el espíritu, porque yo quise sanar esto de raíz con él, yo dije, yo quiero santificar esta relación, porque además es el puente también para poder llegar a mi hijo nuevamente, que es con que vive. Y me dijo, susúrrale, háblale a su mente, pero de todo lo que le agradeces, absolutamente todo lo que le agradeces, y agradecer toda la historia que tuviste con él. Entonces yo empecé a hablarle mentalmente en mi mente y el espíritu me dijo, susúrrale, o sea, como que me hizo alzar la voz y él me ayudó y empecé en mi cama como a hablarle a la distancia, ¿no? A él y a mi hijo. Y en la mañana después, él me habló. Y bueno, y hemos estado así.
como conectándonos nuevamente. eh, y eso me emociona mucho porque la creencia que yo tenía es que él no iba a hablar, que era no sé qué, y todo eso que tenía ahí un tremendo paquete de creencias en contra de él, que al final era solamente la proyección mía de este miedo y este resentimiento, este odio que sentía con él, que era esa la verdadera causa de por qué yo no estaba en comunicación con él. Así que, claro, cuando yo veo este abrazo de dos cuerpos, en mi caso todavía no llego. Yo sé que va a llegar, yo sé que me estoy preparando para eso cuando me encuentre con él y mi hijo físicamente, que hace 2 años que no nos vemos. Pero este proceso de trabajo de perdón, bueno, el Espíritu sabe cómo tenemos que hacerlo cada uno, pero yo ya siento cómo se está cortando esa brecha. Y mi corazón obviamente está más tranquilo. Yo veo cómo está su mano ahí, trabajando en mi mente con él. Eso quería comentar. Muchas gracias, Soraya. Muy buen ejemplo de cómo se da este proceso de perdón y cómo el Espíritu Santo te inspira estos, eh, pues sí, estos pensamientos de qué recordar y qué hacer. Sí, 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 justamente. Y luego estábamos en... Ah, esto que hay que trascender este, el dominio de lo corporal. Ahorita que hablaba de esto, Soraya, pues lo que pasa cuando las parejas se divorcian y demás, que surge este odio, ¿no? O por lo menos, sí, pues llamémosle odio. Es curioso que siempre, siendo que la tasa de los divorcios o las separaciones es tan alta y cada vez es mayor, las parejas siguen uniéndose pensando que van a durar toda la vida. Y pensaba yo ahorita, no, pues deberían de, en lugar de proponerle, ¿quieres ser mi novia? Deberían de decir, ¿quieres ser mi ex en un futuro? ¿Quieres que nos peleemos por los niños? ¿O por los bienes? O sea, que hubiera esta conciencia de lo que sigue. O sea, es ya tonto pensar que las parejas van a durar o sea, siendo que la probabilidad es tan escasa, casi como jugar la lotería. No, no tanto. Pero sí es escasa. Eh, pens- Unirse con la misma idea y al final pelearse y hacer todo lo que hacen, repetir y se repite y se repite. Yo creo que un día habrá una conciencia diferente. Yo creo que Gary daba una idea, no sé si en algún libro o en alguna conferencia, que decía que, creo que en alguna conferencia, que debería de haber no, era en un libro. Como la licencia de conducir que la renuevas cada 3 años, que así se renovaran las licencias matrimoniales y si uno de los dos no quisiera, pues ya. Adiós, ya nos renovamos. No, ya no se renovó el contrato. Bueno, hasta luego. Lo decía justo cuando quería divorciarse de Karen. Este, Ahí en la historia de Gary y Karen está interesante porque como que representa muchas cosas, pero está atrás, ¿cómo se podría decir? Implícito en la historia. Ahí en la desaparición del universo, ahí hay varias cosas de qué es lo que está pasando. O sea, se comportan muy típicamente. Puedes imaginarte cómo es Karen, de castrosa, o sea, y cómo es Gary de desfachatado y que lo tienen que estar jalando, arreando. Entonces, como que son actitudes muy típicas de la mujer controladora, y el hombre, desinteresado y molesto y mujeriego y todo. Entonces, bueno, eso está curioso. Me fui a todos los juicios, mis propios juicios, pero se repiten las historias, se repiten. Nina, ¿Qué pasó, Soraya? ahora, en el caso de Gary, porque también pienso esto, ¿no? Se me viene
de ese engaño de que los cuerpos que estén juntos, los matrimonios que se mantienen unidos, entre comillas, viven siempre separados, nunca hubo ni comunión, ni buena comunicación, o sea, tampoco ¿cómo se llama? Es que dos personas vivan juntas y se aguanten, se toleren, pero que se mantengan esos dos cuerpos bajo el mismo techo, tampoco te habla de un estado amoroso o de una relación santificada. Ahora, lo que sí, eh, yo por otra disciplina de Kundalini Yoga, mi profesor de yoga, ellos saben muy bien se podría decir cuáles son las etapas, que obviamente el enamoramiento dura muy poco y que el propósito de elegir es una elección de tener una pareja, viene con un camino espiritual, no es como el camino común y corriente que aparentemente elegimos pareja, ¿no? Como para que nos haga feliz, ni para completarnos, ni vivir el sueño que tenemos en la mente, o sea, eso en muchas disciplinas ya no es ese, no está, no es esa la creencia en el momento de unirse a alguien, ¿no? Sino con un propósito de camino espiritual y de poder, eh, ¿cómo se llama? Trabajar el ego, trabajar nuestras partes, todas las proyecciones que se van a dar especialmente en ese vínculo. Y mi profesor siempre me contaba, que me ayudó mucho toda la experiencia que él me decía, que los primeros 5 años con su mujer, él es un gringo que se casó con una chilena que está acá, decía que fue el infierno. Me decía, íbamos por dos rieles diferentes, ella iba para un lado y yo iba para otro. Pero decía, pero bueno, pero yo sabía que aquí era, él siempre me decía, el matrimonio es el camino espiritual más profundo que hay, el de estar con una pareja. Y dice que él se trabajó, puso en práctica obviamente toda esta disciplina que él tenía sobre las relaciones auténticas, sobre manejar el ego, de meditación, es un hombre como evolucionado en ese sentido, y decía que él tardó 7 años en caminar como pareja con su mujer. Ahora son muy buenos amigos y se llevan bien, pero tuvo que pasar el infierno. Y dice, normalmente las parejas en el primer septenio es donde el proceso de enamoramiento y después de ese espacio de luna de miel, después viene todo el ego a volcar toda esa proyección. Y si uno no tiene como una mente recta, firme y un camino espiritual muy arduo, dice la mayoría, son 7 años. Y ahí vuelve nuevamente este jueguito, o se separan, todavía son muy infantiles, no tienen los recursos internos y vuelven a creer en la fantasía que obviamente es el otro el que tiene la culpa, por eso no funcionó y se vuelven a emparejar y ahí hay algunos que, bueno, saben que y yo soy de una de ellas, bueno, este es mi segundo intento. Eh, pero claro, no es un camino que no traiga obstáculos, trae varios obstáculos para poder atravesar. Sí. Sí, muchas gracias, Soraya. Ciertamente, sí hay una, así como me recuerda como la evolución del, más bien el crecimiento, nacimiento, crecimiento y muerte de las estrellas o de los seres humanos o de cualquier cosa. También las parejas tienen su ciclo. Mm, y pues es raro que no lo sepamos, que no sea, sí lo sabemos, pero como que nos viene bien la negación, no lo sé. Dice el 19, los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Ahí está la definición de lo que es la filiación, que siempre la menciono, la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. En la clase antepasada, bueno, no me acuerdo, hace algunas clases en la de principiantes de los jueves, me parece que fue Dominga, nos escogió este milagro porque le gustaba mucho esta definición de la filiación, la suma de todo lo que Dios creó, que incluye plantas, rocas, hasta nos puso dibujos porque era ilustrar los milagros. Entonces puso el reino animal, no, mineral, el animal, los humanos, el vegetal
y hasta el fungi, ¿no? Fungi, le faltó. Yo le faltó el de los hongos. No sé si lo puso. Pero que estaba incluido todo, que eso le gustaba. Los milagros reflejan las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Bueno, aquí dos ideas que hacen que las mentes sean una en Dios. Y luego la de que los milagros reflejan las leyes de la eternidad. Ay. Ajá. Luego el 20. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. De hecho, más adelante en el texto, en la sección que se llama El altar de Dios, nos va a decir que la mente es el altar de Dios. Obviamente que la mente que sigue al espíritu o que elige es el altar de Dios. La otra mente, la ilusoria, la que se ocupa de lo corporal, es la mente del ego. Luego la 21, el principio 21. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Lo mismo de nuestro dibujo de L. Digamos que tú estás aquí y tu hermano está por aquí. Ay, el hermano quedó todo chueco. Es que tenía mal la columna. Bueno, ya lo corregimos. Luego, entonces Dios está por acá. Aceptas el perdón. Y viene esta flechita de el perdón, lo aceptas. Vamos a poner el perdón por aquí. Por medio de los milagros, aceptas el perdón al extendérselo a otros. Al extenderlo es que lo acepto y de hecho ahí le ponemos números. Número 1 viene esto, el 1, no. El 1 está extender el milagro y así viene el 2, recibirlo. Bueno, es simultáneo, pero vamos a decir que como se da es, para que sepas que has sido perdonado, tienes que mostrar perdón a tus hermanos. No sé si me explico. Dar es el muestra de que tienes para el curso. Esa es la muestra de que tienes es que das. Entonces primero lo extiendes y así es que lo recibes de Dios. Entonces esto es por medio de los milagros. Aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Déjenme copiar el dibujito. No se deja copiar. Ya. Muy bien. Y ahorita ya lo pongo. No sé en cuál viene lo de perdonar es el privilegio de los perdonados, ¿no? Ay. Dice, los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. De hecho, aquí, si nos fijamos esto, lo de la oscuridad oculta, ¿no? Y luego acá dice, lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Estas dos frases, si las asociamos, está diciendo que la visión ocular, la física, oculta, o sea, es obscuridad, que ver con los ojos del cuerpo. ¡Ay, Dios! Ajá. Ay, espérenme, mejor busco un dibujo porque
es más fácil. A ver, aquí, visión, vamos a poner. La visión ocular es obscuridad. A ver, vamos acá. La oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Bueno, es una creencia. De hecho, no, nos dice que no después. Entonces, asociamos los milagros al miedo por la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. La visión física oculta o niega la visión espiritual. Creemos que lo que no vemos no existe. Se podría decir, como se equiparan estas dos, la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar y creemos que lo que no vemos con los ojos del cuerpo no existe. Bueno, entonces la visión corporal, la visión de los ojos, se equipara a la oscuridad. Los milagros reorganizan la percepción. Adelante, Jamie, por favor. Casi no puedo abrir el micrófono. Hola, ahora sí ya te escuchamos. Espera. Es como cuando nos dicen que nuestros ojos tienen un rango apenas de los colores de los 7 colores del arco iris para ver, pero que hay muchísimas más rangos de onda en los que se puede pues con aparatos especiales pues se pueden ver muchas otras cosas, o como cuando eh, nosotros sabemos que un perro escucha muchísimas cosas más que nosotros no escuchamos, y no porque nosotros no las escuchemos no quiere decir que no existan, sino que simplemente nosotros no tenemos la capacidad para verla o para escucharla. Cierto, muchas gracias, Jamie. Me recordaste esto de que antes se decía que los perros veían en blanco y negro y ya se descubrió que no es cierto. Simplemente no ven igual que nosotros, no tienen, difieren las estructuras, pero que sí ven a color. Es lo que ya se ha descubierto. Y bueno, eso era sobre esto. Y el 23 dice, los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. Reorganizan la percepción. Y entonces en el 23 nos dice que colocan los niveles ¿Cómo será esto de poner los niveles en su debida perspectiva? Bueno, como no hay voluntarios, la Pero enfermedad... de la percepción falsa a la percepción más real, más verdadera, como esta inversión de no proyectar, sino de ver nuestras creencias falsas que albergamos en nuestra mente, verlas en nosotras en vez de seguir viéndolas proyectadas afuera. Sí, muchas gracias, Soraya. Adelante, Elena. A mí me viene a la mente, Nina,
que colocan en su debida perspectiva los niveles de... Es como, a ver, el nivel corporal eh, tiene pensamientos que están anclados en los límites que te da la corporalidad y en el miedo, o sea, es miedo. Básicamente es miedo, mientras que cuando tú estás en la mente recta, tienes los atributos del hijo del ser, en el fondo sientes la libertad, sientes que lo tienes todo, sientes el amor de Dios, sientes que estás sostenido eh, por el Padre y tú no tienes que hacer para hacer. Y, y tener esa conciencia es como no caer en, en los atributos que tiene el personaje que se siente limitado, que no se siente suficiente, que no es válido, que tiene que hacer para tener, que cuando tú te vas al nivel corporal, siempre estás tratando de cumplir esos deseos que te atenazan, pero porque sientes que eres el cuerpo, que tienes que comprar ropa, que tengo que comer, que tengo que, más allá de las necesidades básicas, vas teniendo otro tipo de necesidades, como si tengo pareja, si logro tener hijos, si tengo un buen colegio, si tengo un buen auto, estatus, éxito, o sea, todo lo que es corporal es un nivel que te atrapa y que te hace ser un esclavo de todos esos deseos para poder alcanzar esa felicidad. Mientras que cuando tú descubres a tu verdadero ser, vas tomando conciencia de quién verdaderamente tú eres y vas disfrutando de esos espacios de paz y vas sabiendo que tu validez ya está, que tú no necesitas hacer algo para hacer, que Dios ya te lo dio todo y que ahora es ir a cobrar en el fondo cuando ya tú estás en tu mente recta, puedes ir observando los milagros porque te vas dando cuenta que Dios va cubriendo esas necesidades sin que tú tengas que hacer nada porque ya estás en un nivel en el que aceptas la voluntad de Dios y no la que tú creías que tenías que hacer. Porque cuando tú estás en el nivel corporal, tú, tú ya te hiciste una idea de lo que tienes que hacer. Yo tengo que ir para allá, yo tengo que cubrir esta deuda, si no hago esto, si no hago esto otro. En el fondo te entras como tú a gobernar, mientras que cuando tú confías en el espíritu, cuando tú te entregas a la mente recta, aceptas la voluntad de Dios, lo que Dios te da. No estás organizando, no estás planificando, no estás diciendo, ay, como cuando te aparece esa necesidad, tú se la entregas al Espíritu y descansas en Él. Tú, tú sabes cómo solucionar esto y descansas en el Espíritu. Entonces, eh, eh, yo creo que cuando estás en mente recta, los milagros se hacen en forma automática porque ya estás queriendo ver la paz y Dios la concede, porque lo primero lo ves afuera y después se te devuelve a ti. Es lo que me llega a compartir con esto. Gracias, Nina. Muchas gracias, Elena. Muy de acuerdo también con lo que dijo Soraya y tú. Adelante, Margot, bienvenida. Gracias, Nina. Em, y bueno, buenas tardes a todos. Justo creo que tiene que ver con esto que se mencionó, que es la inversión, es decir, tratar de intervenir en la fuente o en la causa de los efectos, porque digamos que el mundo como está, como lo proyectamos, pareciera, y por eso es que no funciona, y por eso es que cada vez que resolvemos un problema aparece otro y otro y otro, porque solamente es como si se fuera transformando o cambiando. Entonces, ir a la causa, y es esta inversión de pensamiento, ¿no? Tratar de corregir el efecto en el efecto y no en la causa. Creo que a eso se refiere. Muchas gracias, Margot. Sí,
Justamente, la enfermedad surge de esta confusión de niveles, ya lo dice más, bueno, en las siguientes secciones, que es cuando la mente trata de fabricar, cree que puede extenderse más allá de sí misma y fabricar falsamente en el cuerpo. O sea, la mente cree que puede estar en otro nivel, que existe la corporalidad. O la mente toma de rehén al cuerpo para manifestar su ataque. Entonces la mente está creyendo en un nivel que no existe, como que pudiera estar algo afuera de ella misma, pero todo sigue estando en el mismo nivel, en la mente. Y es algo así lo que ahorita nos dijo Margot. Cuando doy al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, tu mente la regresas al espíritu, que fue lo que nos dijeron tanto Elena como Soraya, ya estás en el modo causa y ya los efectos se corrigen si es que tienen que corregirse, o si no, la ilusión procede como tenga que proceder. Pero tú ya estás en la causa y ya los niveles lo pusiste en su orden. Tu mente es el altar de Dios. Ahí estás, en ese orden tienen que estar. Y todo es mental, lo que decía Soraya, ¿no? Pensar que hay figuras afuera que están pasando cosas, se enfermaron no sé quiénes allá afuera y tal, tal, tal. Estoy en un nivel inexistente. Pero ya cuando me doy cuenta de que soy el soñador del sueño, la soñadora de este sueño, ahí estoy en la causa. Ya puse los niveles en su debida perspectiva. Y bueno, el 24. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas, y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de luz son reales. Ese es mi favorito, el 24, de todos los principios de los milagros. De hecho, me parece que son dos en uno. O sea, como que la primera parte es una, hasta abolir, y la dos, desde la línea 2, creo que sería otro principio, pero bueno, no importa, queda muy bien todo. Y ahí pues nos está diciendo muchas cosas, ¿no? Primero, que la enfermedad y la muerte son invenciones tuyas. Invenciones tuyas. Luego, que tú eres un milagro, capaz de crear a semejanza de tu creador. Todo lo demás no existe. Es tu propia pesadilla. Solo las creaciones de luz son reales. Muy introducción del curso, ¿no? Nada real existe. ¿Cómo es? Nada irreal existe. Se me fue. Nada real puede ser amenazado, perdón. Se me fue el cassette, ahí se me borró. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Solo que aquí ya lo dice, claro, en una afirmación. Solo las creaciones de luz son reales. Pero es un conjunto de las dos afirmaciones de nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. Solo las creaciones de luz son reales. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe, ¿no? Entonces está padre porque también es como la introducción, esta última frase. Luego el 25. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que una vez completa es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Esta también es mi definición favorita de la expiación. Cadena eslabonada de perdón. Bueno, que los milagros son parte de esta cadena eslabonada de perdón que una vez completa es la expiación. Milagro a milagro se completa la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo. Ahí está algo de lo que mencionan Arten y Pursa en sus libros, que el Espíritu Santo corrige las dimensiones del tiempo. E incluso es muy probable que ahora estés viviendo una dimensión del tiempo que es
sumamente diferente a la que estarías viviendo si no hubieras elegido un curso de milagros. Yo así lo creo, que sencillamente es diferente el camino. O sea, si lo hubieras escuchado o visto y dices, ay, no, eso qué raro, y te vas por allá, sencillamente no estaríamos aquí en este encuentro. O sea, no conocerías a estas personas que vemos en el Zoom, no estaríamos teniendo este encuentro. O no estarías presente en este encuentro, si es que los demás sí, no lo sé. Pero esa es otra dimensión del tiempo. Que eso también lo podemos ver, por ejemplo, con una pareja que fue muy significativa o que tuviste hijos con esa persona, cambia totalmente la vida a si hubiera sido con alguien más. O sea, eso desencadena muchos eventos, el lugar donde vive, todo cambia. Y bueno, esos son ejemplos de las dimensiones del tiempo, según lo entiendo. Luego dice el 26, los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. De hecho, esta es la función del Espíritu Santo, el deshacimiento del miedo o de la culpa inconsciente, como Arten y Pursa lo explican más específicamente. La forma en que se manifiesta el miedo en nuestro inconsciente, como culpa. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Otra definición de lo que es expiar, deshacer. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Perdonar es el privilegio de los perdonados. Bueno, aquí el esquemita. Tenemos aquí a las personitas. Y entonces tenemos por acá a Jesús. Y... ay, no me alcanza. Déjenme, voy a poner más chiquito a Jesús porque si no, no llego. Dios, ¿dónde está? Dios está por aquí. Jesús lo vamos a poner por aquí. Nina, ¿Qué pasó, Jamie? este me recuerda a esa oración que se hace en la Eucaristía en religión católica que dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, ahí Jesús nos dice, yo ya pagué el precio y no me den nada. Ujú. O sea que Él es el mediador, Ujú. el intermediario. Muchas gracias, Jamie. Entonces, dice, es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por mediación mía. Entonces, una bendición de parte, ay, bendición. Bendi. De Dios a todos mis hermanos por mediación mía. O sea, Jesús es el que nos ayuda a obrar el milagro, nos inspira a qué milagros obrar. Entonces ahí está la intervención de Jesús. Que por cierto, bueno, para los kenwabnistas, no sé cómo llamar, los adoradores de Kenwabnik, dicen que Jesús no sabe nada del sueño, como que él ya se fue con Dios y él no. Pues ahí está hablando de él como Espíritu Santo, pero como él por mediación mía. O sea, yo estoy, y también dice que está ahí detrás nuestro por si fracasas. Bueno, porque está detrás nuestro por si fracasamos. O sea que él está ahí muy pendiente de todos sus hermanos todo el tiempo. O sea que en los principios de los milagros se habla de la participación de Jesús de un modo muy activo en el proceso de expiación. Yo inspiro todos los milagros, ¿no? Un milagro es una bendición mía.
Luego viene el 28. Los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin. No sé si ahorita nos va a hablar más de lo de la revelación, porque dice la revelación te une a Dios y los milagros te unen a tu hermano. No sé dónde está eso. Pero la revelación la podemos equiparar, como nos la explica el curso, a la iluminación. Pero hay gente que sin iluminarse ha tenido instantes de revelación. Es una experiencia de amor inefable, o sea, que nos puede expresar con palabras, donde estás unido con todo y sabes que el todo está unido a ti. Entonces, bueno, esa es la revelación, pero así, vista como un fin, es la iluminación. O sea, es a donde se tiene que llegar el fin, es la revelación, donde el momento en el que te das cuenta de que estás unida eternamente con el Padre. Por ello, los milagros son un medio y la revelación un fin. Bueno. Ay, perdón. Era así. El 29. Los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Nuevamente habla del cambio del cuerpo al espíritu. Y dice que alaban a Dios al honrar sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Me puse ahí, reconocer a un hermano, o sea, alguien como hermano, esto es el milagro, es honrarlo y alabar a Dios al mismo tiempo. Dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, desde donde puede comunicarse directamente. Ese principio de los milagros se me hace un poco como enigmático porque no sé de qué está hablando, o sea, como ponerlo en el centro me imagino que no habla de lugar, sino de importancia. Si dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Entonces, lo corporal es ilusión, la mente es la que está proyectando, ¿no? Esto sitúa al espíritu en el centro. ¿Cuál espíritu? ¿El Espíritu Santo o cuál? ¿Y centro de dónde? Desde donde puede comunicarse directamente. Supongo que no está hablando de lugar, sino simplemente de relevancia, que el centro es el que manda, el centro del espíritu. El espíritu es el que está al centro y se comunica directamente, pues con Dios, ¿será? No lo sé. Se me hace medio enigmático. Todavía no entiendo ese principio 30. Si alguien lo entiende, pues que nos lo explique, por favor. Adelante, Elena, por favor. No sé si lo entiendo, Nina, pero ¿sabes lo que me viene a la mente? Es que, por ejemplo, yo he estado en situaciones en las que ha comenzado una discusión. Hay hartas personas. Pero no es conmigo el conflicto, lo veo afuera. Entonces yo me he aquietado y le pido al Espíritu Santo que Él se encargue. Y, por, y como de repente las personas como que sale un chiste o alguien se ríe y el otro le dice "Es que no te estaba entendiendo eso", como que todo vuelve como se arregla. No sé, para mí es la obra del Espíritu Santo, como que ordena todo y, y la paz se vuelve a percibir, o sea, la armonía de las personas sigue. Pero eso es lo que yo he podido observar sin yo interferir ni siquiera hacer nada, sino que traer mi mente recta y pedir la ayuda del Espíritu Santo.
No sé si se referirá a eso. Ese es un milagro que yo he presenciado. Muchas Y gracias, Elena, muy buen ejemplo. pues Como ahí se ver, ve como el espíritu se pone en el centro, ¿no? Y hay comunicación. Gracias. Adelante, Jamie, por favor. Tengo dos ejemplos. Uno podría ser como la torre de control en un aeropuerto. El Espíritu Santo está en la torre de control y él desde su perspectiva puede ver dónde están todos los aviones, cuánto van a tardar en llegar, si van o si vienen. eh, y él, cada piloto desde su avión, desde su punto de vista, tiene una visión limitada, una información limitada y se comunica con el Espíritu Santo y que está en la torre de control, que está en el centro. Y él le dice, bueno, se va a demorar tanto, su combustible le alcanza para tanto, suba, baje, acelere, frene, le va diciendo todo lo que tiene que hacer para que todo sea como tiene que ser. Y el Espíritu Santo sí tiene en cuenta pues que tal avión está más adelantico de tal otro o que no se encuentren en la pista, todo lo soluciona el Espíritu Santo porque tiene una perspectiva amplia de qué es lo que está sucediendo. O el otro ejemplo podría ser un director de una película o de una obra de teatro. Él, él, él sabe cuándo tiene que entrar a escena cada quien, cuáles son los diálogos que tiene que decir, que el de las luces, que el del sonido, que para que todo funcione como debe ser. Perfecto, muchísimas gracias, Jamie. Muy claros los dos ejemplos. Muy bien. Nos vamos a quedar en el principio 30 y vamos a despedirnos con una pequeña oración, círculo de oración, para poner precisamente nuestras intenciones, lo que nos preocupa, los problemas, entregárselos al Espíritu Santo y confiar que Él es la respuesta, de hecho, para todo lo que ocurre en nuestra vida. Y aquí en el chat estaba diciendo, ¿cómo se llama? Gina, que no se casarían si se les dijera, ¿te gustaría ser mi ex esposa y pelearnos por los hijos y por las posesiones y por todo? Que no se casarían. Y dice Gina que debería ser por 5 años el contrato matrimonial. Sí, algo así. Que sea a renovarse y las dos partes estén de acuerdo. Me parece buena opción, buena propuesta lo que dice Gary Renard. Porque así también digamos que tener una fecha límite haría que la gente se portara mejor un poquito, si es que quisiera conservar la pareja. Y si no, se portarían peor para que llegue la fecha y no les renueven el contrato. Bueno, pues vamos, si gustan con ojitos cerrados o con ojos abiertos, como gusten. Gracias, Espíritu Santo, por este encuentro. Te agradezco por cada uno de mis hermanos y les bendigo como la creación perfecta de Dios que son, que somos. Traigo ante ti, Espíritu Santo, todo lo que para mí es como si fuera una carga. Mis problemas, inquietudes, depresión, ansiedad, todo lo que mi mente ego ha fabricado, lo llevo ante tu altar, Espíritu Santo. Tú sabes que mi único problema ya fue resuelto, puesto que vivimos eternamente unidos a Dios, nuestra fuente, Padre y Creador. Todo problema es una falta de perdón. Todo ataque es una falta de amor.
Te encomiendo mi mente, Espíritu Santo, para que me libres de la creencia en las ilusiones. Gracias por este instante y por la paz que habita en nuestras mentes. Te encomiendo a todos mis hermanos, Espíritu Santo, y me encomiendo enteramente a ti. Quiero ser simplemente tu seguidor. Con esta tranquilidad y paz de confiar todos los asuntos en manos de aquel que sí sabe, de nuestro Espíritu Santo, nuestro único y verdadero ser, podemos retornar tranquilamente a esta conciencia de estar sentados y abrir los ojos cuando así lo decidamos, con tranquilidad. Perfecto, muchas gracias a todos, que tengan excelente fin de semana y excelente inicio de semana también. Dice Elena, hermoso Nina, muchas gracias y bendiciones a todos. Gracias Elenita, besitos, bendiciones a todos. Gracias Jamie, Carla, Soraya, Gina, Guillermo, Margot y Eliana. Bendiciones. Bendiciones, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos, bye Jamie, bye. Que tengan feliz fin de semana. Bye bye.